Bien, continuamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Ahora, pues vamos a conversar con Jimena Villicaña. Ella es fundadora de Creemos México y una promotora desde hace muchos años, pues de la democracia aquí en nuestro país. Hemos estado conversando durante un tiempo con ella, desde esta serie de propuestas que hicieron para enriquecer, para reformar la ley electoral en México, y de esto vamos a hablar justamente sobre la reforma que recientemente ocurrió en el Congreso de la Unión en materia electoral. Jimena, ¿cómo estás? Muy buena tarde, muy buen día. Buenas tardes, Mario. Muy contenta de estar por acá en el estudio y de saludar a quienes te sintonizan. Pues es darle casi punto final a todas estas charlas que hemos sostenido desde las propuestas que ustedes hicieron, estas peticiones que hacían cuando habían estos, no sé si llamarlos foros de consulta o de legitimación de una iniciativa de reforma que ya estaba cocinada de antemano. No pasó, luego entró el llamado plan B, después el plan C. Bueno, finalmente ya no sabemos cómo llamarla a esto, pero hay una reforma a la ley electoral en México. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de lo que se sabe hasta el momento? Mira, las primeras impresiones es que evidentemente Morena reconoce, el propio gobierno reconoce que fue todo un caos la primera reforma electoral que presentó, que le aprobaron a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es una lástima, Mario, porque nosotros que pudimos vivirlo allá desde Cámara de Diputados, haber visto a los diferentes grupos de oposición, ni siquiera me voy a meter en mencionar algún partido político, hacerles estos señalamientos, proponer hacer reservas que modificaran la ley que ellos proponían ante tal magnitud de desastre que eso podía generar en el país, y ellos nunca tuvieron la altura de miras de escuchar ninguna propuesta que viniera de la oposición. Hubo una cerrazón impresionante, entonces estamos pagando las consecuencias ahora en esta modificación en donde reconocen que es nocivo que estas elecciones estén emparejadas a la elección del 2027, y entonces proponen modificarla ahora sí a que suceda en el 2028. Pero al mismo tiempo, pues me parece un gran sinsentido, porque mientras corrigen la del 2027, separándola al 2028, que además hay que recordar que en el 2028 también hay elecciones en algunos estados como Tamaulipas, y no corrigen la del 2030 y la del 2033. Entonces vamos a seguir teniendo una elección al Poder Judicial en el 2030 y en el 2033. Entonces imagínate la cantidad de boletas que va a tener un ciudadano a la hora de salir a emitir su voto, sobre todo en una elección presidencial como la que se llevará a cabo en el 2030. Pues sin duda yo sí creo que todo eso va a fomentar aún más abstencionismo. Recordemos que la elección judicial es, pues, sin duda la elección con menos participación de la que se tenga registro en este país. Muy, muy baja la participación, creo que no llega ni al 10-13%. Se calculaba quitando los votos nulos que podría rondar incluso en el 8% aproximadamente, ¿no? Entonces mucha gente fue a votar para anular su voto, para expresar su rechazo a esta reforma, y se le suma, pero quitando esos votos, pues yo creo que rondó sobre el 8-9% aproximadamente, ¿no? Sí, muy baja la participación. Yo personalmente sí acudí a votar. Yo tenía como muy claro que yo sí iba a votar. Tenía muy claro que si habíamos marchado con los jueces del Poder Judicial que estaban en contra de esta reforma, pues no los podíamos dejar solos, porque algunos sí iban en las boletas. Desafortunadamente, pues quedaron solamente los que aparecían en estos acordeones mágicos que salían de la Secretaría del Bienestar. Pero yo que fui a votar, profundamente compleja la votación, muy difícil incluso para nosotros que estamos en este medio y estamos todo el tiempo estudiando los temas, emitir el voto. Entonces yo sí creo desafortunado que se mantiene en el 2030, en el 2033, pero sobre todo más desafortunado que vuelven a meter ahí de panzazo la revocación de mandato de la presidenta de la República. Hay estos dos temas. Uno, que sí se logra finalmente, como pedía incluso el propio Instituto Nacional Electoral, que se pasara la elección judicial para el 2028, que es, digamos, fue una decisión que finalmente se tomó. La otra también, el tema de la revocación, que se pasa para el 2028, y bueno, quedan estas elecciones del 2027 libres de estos dos temas. Obviamente con estos asegúnes a los que tú te refieres. Y de esta reforma llamó mucho la atención también un par de temas. Uno de ellos, esta última reforma que había propuesto Ricardo Monreal, ¿no?, que llamó muchísimo la atención y la preocupación, y otro que tiene que ver también con estos criterios para anular elecciones
cuando haya intervención extranjera, que también quedó completamente abierta y discrecional, ¿no? Sí, muy, muy delicado. A ver, nos plantean la posibilidad de la nulidad, como bien lo dices, de la elección por riesgo de intervención extranjera, y eso es profundamente preocupante porque además son muy vagos al momento de definir la intervención extranjera. Me parece que la ley dice que cuando alguna persona, organismo o gobierno extranjero intervengan en las elecciones de este país serán causal de nulidad. Así de ambiguo, porque un individuo puede ser cualquier ciudadano americano que publique alguna nota, un organismo puede ser el propio New York Times, algún periódico, y yo creo que esto es evidentemente el temor y la preocupación de Morena, porque sí creo que estos 10 mandatarios acusados de tener vínculos con el crimen organizado van a ser muy pronto procesados en Estados Unidos. Yo sí creo que eso no va a poder ser sostenible más allá en el tiempo que estén acá, y entonces eso nos quiere decir que cuando ya la Corte los tenga sentenciados, pues si ellos van a considerar que se comunica al pueblo de México, va a poder ser injerencia extranjera. Muy, muy peligroso esta reforma, sobre todo. Me parece importante decir que va aunado a todas las reformas que ha intentado la presidenta por censurar a la opinión pública en este país. Me parece muy riesgoso porque, y además creo que es la antesala, ellos están anticipando a que esperan resultados que no les favorezcan y usarlo como un mecanismo para ellos usarlos en caso de que una elección en algún estado no les sea favorable. Esa es la preocupación, al menos lo que ha expresado la oposición, es decir, ya no solamente limitar y acotar a la oposición. En el caso de Michoacán, seguramente te enteraste también que hubo reformas para, ellos dicen, digamos, clarificar y meter, digamos, a redir a los candidatos independientes, ¿no? Para que cumplan con lo que deberían de cumplir. Llama la atención que justamente en la tierra del movimiento del sombrero, que es la principal oposición que hay ahorita para Morena, venga una reforma para justamente los candidatos independientes, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de esto que tú mencionas, pues ha llamado mucho la preocupación porque no solamente se está limitando a la oposición, sino se está previendo causales de nulidad si llegan a perder las elecciones, ¿no? Y uno de ellos es este que mencionas justamente, no se sabe, dice Ricardo Monreal que no es así, pero bueno, la propuesta dice otra cosa, no se sabe, por ejemplo, si organismos incluso internacionales como pues estos que normalmente vienen a observar las elecciones, ¿no? Que son de la Organización de los Estados Americanos o de organizaciones incluso internacionales o norteamericanas, pudieran ser considerados como injerencistas a la hora de la jornada electoral, ¿no? Sí, o te la pongo aún más grave el panorama. Mario, seguramente recuerdas este informe que emitió el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que fue un tema importante en el país, que sin duda es una realidad que acontece en el país y que además salió el gobierno desesperadamente a desmentir. Y decían que no existía la desaparición forzada. Imagínate que salga así un informe de algún organismo como la ONU y ellos consideren que influyó en el ánimo de los resultados de la elección y lo consideren prudente para que sea causal de nulidad. Es profundamente ambiguo y muy, muy peligroso, pero insisto, todo en esta línea de la censura porque tienen miedo de cómo han bajado en tantos puntos de aprobación y de respaldo de la ciudadanía que se está dando cuenta sobre todo de estos vínculos pues tan dolorosos con el crimen organizado. Ahora, la preocupación existe, al menos en el discurso. La presidenta Claudia Sheinbaum ahora en este meeting que convocó ahí en el Monumento de la Revolución para celebrar sus 2 años de mandato, el triunfo electoral que tuvo hace 2 años, sí habló ahora sí abiertamente y claramente sobre una preocupación por un presunto injerencismo de los Estados Unidos, ahora sí ya lo dijo con nombre y apellido. ¿Cómo toman ustedes estas declaraciones de la presidenta? Mira, primero, qué lamentable que un supuesto meeting en donde ella iba a informar los resultados de estos 2 años desde que fue electa se haya convertido en un meeting para respaldar a sus narcogobernantes. Hay que decirlo como es. A mí me parece sumamente lamentable y yo sí quiero ser muy enfática con algo y lo he dicho en muchos programas. La única responsable de que tengamos el riesgo inminente de que nuestro vecino, además gobernado por una persona de pues, la magnitud, en el mal sentido de la palabra, como Donald Trump,
fuera de sí completamente, es responsabilidad de Claudia Sheinbaum, porque tú estás viendo que el país vecino está modificando todo su marco jurídico para entonces poder entrar a tu país, porque así lo ha venido haciendo Estados Unidos con estas modificaciones que ha hecho a sus leyes para determinar, por ejemplo, el fentanilo como... Te voy a interrumpir porque vamos a hacer un corte. Regresamos justamente aquí en Contexto, abriendo la conversación.